Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. En Educación y Cultura les contamos cómo quedó conformado el nuevo Comité Ejecutivo de la CUT Nacional para el periodo 2018-2022. Luis Eduardo Varela Rebellón, su último cargo fue como primer vicepresidente de FECODE. Fabio Arias Giraldo ha laborado como vicepresidente fiscal y secretario general de la CUT Nacional. Rosalba Gómez Vázquez, secretaria de la Mujer, tesorera del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en FECODE y directora del Departamento de la Mujer en la CUT. Winston Petro Barrios, integrante del Comité Ejecutivo de la CUT y de la Subdirectiva Bogotá-Cundinamarca. Edgar Mojica Vanegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Energéticos de Colombia y directivo del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional como director del Departamento de Derechos Humanos. Francisco Maltés Tello, director de los Departamentos de Comunicaciones, Tesorería e Investigación y Proyectos en la CUT Nacional. Ober Dorado Cardona, docente directivo de FECODE en el cargo de segundo vicepresidente y secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas. Manuel de Jesús Rivas Palacios, administrador de empresas y directivo sindical de Sintrainagro. Libardo Enrique Ballesteros Hernández, secretario de Relaciones Internacionales y tesorero de FECODE. Ligia Inés Alzate Arias, secretaria general de la CUT Antioquia y directora del Departamento de la Mujer. José Diógenes Orjuela García, docente miembro de la Junta Directiva Central de ADEM y de la Junta Nacional de FECODE. Elías Fonseca Cortina, director del Departamento de Comunicaciones de la CUT Nacional. Jorge Enrique Cortés Navarrete, docente y directivo sindical de ADEC en los cargos de secretario de Asuntos Pedagógicos, secretario de Prensa y Propaganda. Carlos Arturo Rico Godoy, docente, director de los Departamentos de Relaciones Sectoriales, Tesorería y Finanzas de la CUT Bogotá-Cundinamarca. Timoteo Romero Morales, docente directivo de la Asociación de Educadores del Meta. Jairo Arenas Acevedo, comunicador social y docente, secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones de FECODE. Uber de Jesús Ballesteros Gómez, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT en el cargo de director del Departamento de Relaciones con Sectores Sociales. Gilberto Luis Martínez Guevara, director del Departamento de Organización y Planeación de la CUT Nacional. Pedro Luis Arango Sánchez, docente delegado de Salud y Prestaciones Económicas del Magisterio. Omar Romero Díaz, dirigente sindical de Sutimac en los cargos de presidente, fiscal, tesorero y vicepresidente. Luis Fernando Loaiza Cano, directivo de Adida, como secretario de Recreación, Cultura, Deporte y Asuntos Pedagógicos. El pasado 10 de octubre, los estudiantes de las 32 universidades públicas del país se movilizaron para exigirle al gobierno nacional que cancele la deuda histórica que tiene con la educación superior. Deuda que a la fecha asciende a los 18.2 billones de pesos. Hoy tenemos una universidad que se financia en un 60, se autofinancia en un 60%, ¿cierto? Que los cursos de posgrado ascienden a más de 7, 8 millones de pesos. Lo que le queremos decir al gobierno Iván Duque es que sabemos que se acabaron de liberar 14 billones de pesos en el presupuesto general de la nación. De esos 14 billones de pesos, usted, señor Iván Duque, ya asignó 3.5 billones de pesos para defensa y para guerra. Denos 4.5 billones de pesos para las universidades públicas. Lo que estamos haciendo es reclamando por nuestra educación, no solamente por el presupuesto que está en déficit, sino además por que sea reconocido nuestros saberes, porque sean reconocidos nosotros como unas culturas étnicas que tenemos unos saberes que son diferentes y que también deben ser valorados en las diferentes universidades públicas. Estoy defendiendo la educación pública porque no tengo cómo pagar una educación privada para mis hijas. ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U! ¡Viva! ¡Viva la U!
los presupuestos para la educación superior cada día son menos. La nación solamente le envía el 47%, el resto, que es el 53%, las universidades tienen que prestar servicio, ofrecer servicio para poder sobrevivir. La estrategia que ha utilizado el gobierno nacional para incrementar la cobertura es promover el endeudamiento de miles de jóvenes en las universidades privadas a través de créditos educativos con el ICETEX. Y yo creo que ese es un motivo por el cual también los estudiantes se movilizan, y es un motivo válido que los estudiantes de las universidades privadas estén aquí marchando por la educación pública, pero también contra el endeudamiento. En el caso del SENA, el gobierno nacional ha orientado una reducción a los centros de formación en más o menos el 18% promedio de reducción del presupuesto. ¿Eso qué va a impactar? Va a impactar en los próximos meses la contratación de trabajadores, instructores, y va a impactar seguramente garantías de bienestar estudiantil. Así que el sistema educativo es la misma ecuación, una misma ecuación para marchitar lo público, para debilitar la institucionalidad y que los recursos públicos queden en manos privadas. Nosotros consideramos que la educación es un derecho, ni siquiera es un privilegio de los demás. Nosotros como universidad privada sentimos que tenemos que solidarizarnos y apoyar a nuestros compañeros de la universidad pública. Consideramos que el Estado está siendo muy irresponsable y por eso nos pronunciamos al respecto. Es importante que nos unamos todos el día de hoy a apoyar la educación pública, porque entonces los que no tienen dinero, ¿qué van a hacer? No van a poder estudiar. El gobierno de Hoy nos declaramos en paro nacional universitario en las 32 universidades públicas. Si de aquí al 20 de octubre no nos asignan el presupuesto, que se esperen la más grande lucha en todas las ciudades y campos del país, y vamos a volver este país ingobernable. Porque si no hay plata para la educación, pues no va a haber país para nadie. La Semana de la Colombianidad en la institución educativa La Paz del corregimiento La Castilla de Cali fue un espacio en el que se destacó la riqueza cultural del país, una actividad en la que los estudiantes aprenden y se divierten. Con una muestra folclórica, gastronómica y cultural por las 5 regiones del país, la comunidad educativa de la institución La Paz, sede Sagrado Corazón de Jesús del corregimiento La Castilla de Cali, celebró el Día de la Colombianidad. Hacer este ejercicio es muy importante porque aquí se aparecen otra clase de saberes diferentes a los de estar dando la clase dentro del aula. Para hacer estas actividades se requieren de muchos aprendizajes y demostrar qué tipo de competencias tienen los estudiantes, porque ellos participan desde todas las áreas en estas actividades. Este acto se celebra porque es el día en que todas las regiones se dan a conocer y se entiende sus culturas y su folclore. Para los docentes, este tipo de actividades rompe con la rutina escolar y abre un espacio para que los estudiantes aprendan de otra manera sobre la historia de cada una de las 5 regiones de Colombia. Es nuestra misión, más de enseñar, que nuestros estudiantes se enamoren de su región, de su patria, de la riqueza humana, material que hay en nuestra Colombia. A mí me tocó la región Orinoquia, que corresponde a donde hay coleos. He aprendido que hay muchas cosas que diferencian a cada región de este país. La Semana de la Colombianidad fue un espacio donde docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia trabajaron en equipo. Un espacio que les permitió compartir experiencias y participar del proceso educativo que adelanta la institución. Me parece muy genial de estas integraciones porque nos tienen en cuenta nosotros como padres para poder acompañar más a nuestros hijos. Estamos tratando de no perder nuestras costumbres sobre las regiones porque son muy importantes y hemos perdido mucho la cultura ancestral.
Bajo el disfraz de una ley de financiamiento, el Gobierno Nacional radicará en el Congreso de la República una reforma tributaria lesiva para los trabajadores, pero generosa para el capital privado. Los impuestos directos y progresivos que contienen un criterio filosófico muy importante. Quienes más ganan, quienes más tienen propiedades, deben pagar más impuestos por una razón de orden muy sencillo. El que tiene más bienes se beneficia más del Estado porque el Estado tiene entre sus funciones defender la propiedad. En Colombia esto no es así. Desde 1998 se han realizado 24 reformas tributarias y todas van en la dirección opuesta. Desestimulan la demanda y el consumo y aumentan la base gravable. Es decir, más colombianos pagan impuestos mientras se amplían las excepciones tributarias a empresarios y multinacionales. Lo más grave es que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentará una reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento. Mientras una reforma tributaria exige que haya 4 rondas en el Congreso de la República entre comisiones y plenarios de Senado y Cámara, esta solamente pide 2. Es decir, es una reforma tributaria express o fast track, como se dice últimamente. Es hacerla lo más rápido posible para que los colombianos no tengan tiempo de reaccionar ante lo grave que viene. Hoy, más de 100 alimentos que consumimos tienen IVA del 5 o el 19%. Con la reforma tributaria que presentará el gobierno de Iván Duque en cabeza del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, se pretende gravar con el 19% todos los productos y alimentos de la canasta familiar. A los productos que son los más sensibles de la canasta básica familiar. Estamos hablando ya de banano, estamos hablando ya de arroz, estamos hablando de moras, estamos hablando de panela, estamos hablando de los bienes más básicos que son mucho más consumidos por los sectores de clase media y de ingreso bajo. Al finalizar este mes, más de 2.600.000 trabajadores habrán declarado y pagado el impuesto de renta. Con esta reforma tributaria que impulsa el gobierno, los colombianos que reciban ingresos superiores a 1.953.000 pesos estarán obligados a declarar. Colombia cada vez es más injusta, Colombia es cada vez más inequitativa, el país requiere una política económica diferente, que le dé prioridad al ingreso de la base social colombiana, que le entregue cada vez más bienes públicos a esa base social en educación pública, en educación superior, en salud, en seguridad social. ¿Hasta cuándo los colombianos y colombianas permitiremos que gobiernos que han fomentado el atraso, la pobreza y la inequidad social a través de leyes y decretos sigan en el poder? Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. El Centro de Estudios e Investigaciones Docentes del SUTEP realizó el segundo encuentro de estudiantes y saberes, una jornada donde las instituciones educativas socializaron los proyectos que desarrollan desde sus aulas. Los estudiantes y los proyectos que estos desarrollan en las diferentes instituciones educativas del departamento fueron los protagonistas de este segundo encuentro, una muestra de conocimiento y creatividad. Nuestro proyecto intenta vincular las áreas rurales y las áreas técnicas de educación física, ingeniería y matemáticas, poniéndolas una sola con la recuperación de residuos sólidos reciclables que se pueden que utilizan cotidianamente y haciendo con ello arte. El proyecto ha comenzado en el colegio pues para ayudar a cuidar el medio ambiente. Por lo menos uno en la calle encuentra que es mucha botella, cosas así plásticas, entonces eso nosotros lo reutilizamos. Lo que nosotros queríamos era dejar la rutina escolar a un lado, empezar como a trabajar más cosas creativas, como lo que hicimos fue trabajar con ventas de yeso y elaborar unas máscaras. Con las máscaras podemos ver la forma física del animal y podemos aprender cómo eran. También aparte con la máscara venía una cartelera que era su clasificación taxonómica, sus familias, su reino, su hábitat, y así aprendíamos con mayor facilidad. La idea es darnos a nosotros conocimientos sobre la robótica e inducirnos un poco más hacia la innovación y la ciencia y la tecnología. Este robot también es como un robot educativo, tiene varias funciones, por ejemplo,
pues baila, cuenta chistes, cuenta cosas curiosas y se puede programar para fines más educativos. El trabajo por proyectos permite que los estudiantes sean los actores principales de su proceso de aprendizaje, un proceso donde el conocimiento se construye de manera participativa. Me parece muy importante este evento porque cada niño expone su proyecto, su punto de vista. Es muy importante esta serie de actividades porque aprendemos demasiadas cosas que no conocíamos y compartimos también información que no conocían los demás jóvenes. Este segundo encuentro se convirtió en un espacio para socializar saberes y conocimientos, integrarse y aprender, pero sobre todo para seguir construyendo una educación dialógica, crítica y transformadora. Esta actividad es interesante porque pone a los estudiantes como en un papel protagónico, donde ellos mismos pueden contar sus experiencias de aprendizaje y desarrollo que han tenido en las instituciones. Pocas veces se piensa en que realmente los estudiantes tienen que demostrar y eso es algo que se favorece cuando se trabaja por proyectos porque los estudiantes van entendiendo que ellos son los ejes protagónicos del proceso de aprendizaje. Educación y cultura. El Centro de Estudios e Investigaciones Docentes del SUTED publicó la edición número 9 de la revista Correo Pedagógico, cuyo tema central es la financiación de la educación pública. A través de diferentes artículos, los maestros y maestras relatan también sus experiencias en el aula. Presentamos la nueva edición de la revista Correo Pedagógico, en donde vamos a encontrar artículos de maestros acuciosos quienes vienen contando cómo ha sido su práctica pedagógica en el transcurrir de su vida. Esta edición viene con una separata que recoge la vida y obra de la maestra colombiana Eloísa Vasco, una de las pioneras del desarrollo investigativo en educación, pedagogía y formación de maestros. La revista viene acompañada de una separata en la cual viene la conferencia dictada por el maestro Carlos Vasco en el primer encuentro que se hizo en homenaje a la maestra Eloísa Vasco. Los maestros y maestras pueden consultar la 9ª edición de la revista Correo Pedagógico a través de las subdirectivas o en cada una de las sedes del SUTED que se encuentran en los diferentes municipios. La revista será distribuida a todos los municipios del Valle del Cauca, a las juntas directivas. Esperamos que las organicen en su biblioteca para que los maestros tengan acceso a este documento. La escuela es un espacio de investigación, por eso el CEID invita a los docentes a participar con sus artículos en las próximas ediciones de la revista Correo Pedagógico. El 12 de octubre se celebró en varios países lo que se ha denominado el descubrimiento de América, un hecho histórico que esconde el genocidio, la esclavitud y la destrucción de los pueblos indígenas. Una fecha donde no hay nada que celebrar. Llegan los invasores, sufrimos la persecución, nos despojaron de todo, obligando a emigrar. Han pasado 526 años desde la llegada de los españoles al continente americano y con ellos el inicio de uno de los genocidios más grandes en la historia de la humanidad. Sin embargo, en escuelas y universidades aún siguen enseñando este hecho como un descubrimiento o un encuentro cultural y no como lo que fue, una invasión. Yo diría desde una óptica crítica de la historia que no hay ni descubrimiento ni hay encuentro. Más bien fue un desencuentro de culturas y de allí hasta nuestros días un encubrimiento de los valores de nuestra América. La escuela, la universidad está terriblemente en deuda con la historia, está terriblemente en deuda con esta juventud y con la sociedad, porque está enseñando una historia que es la historia que quisieron los que dominaron el poder y el Estado, quisieron que aprendiéramos. La invasión a América dejó a su paso muerte y destrucción. Los pueblos indígenas y negros fueron esclavizados, torturados, despojados de sus tierras y de su cultura. No ve en las películas, las masacres de los alemanes contra los judíos, ve otro tipo de situación en el mundo, pero no ve
realmente que haya una condena a los aproximadamente, para dar una cifra muy alta de algunos críticos, los 70 millones de hermanos indios y negros que fueron sacrificados durante lo que se llamó esa conquista o desencuentro de cultura, ese choque cultural violento de Europa contra América. Negar la invasión de América es negar las luchas que durante siglos dieron los pueblos indígenas, luchas de comunidades que no se rindieron y que al contrario dejaron un legado de resistencia y dignidad para posteriores generaciones, legado que aún no hemos descubierto. Se resistieron al avance español, quemaron pueblos, se organizaron en defensas, se organizaron en retiradas, en avanzadas y hasta avanzado el siglo XVII todavía seguían guerreando. Hay una enorme resistencia que continúa y hay muchas cosas que no hemos descubierto. Valdría la pena que nos metamos en los mitos, en las historias, en las tradiciones, en los valores y vamos descubriendo ahí no solamente la verdadera historia, sino aportes para vivir mejor en el mundo contemporáneo. El 12 de octubre es una fecha donde no hay nada que celebrar. La invasión y el despojo aún continúa. Como lo dijo Eduardo Galeano, al principio el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumple en nombre del Dios del progreso. Hoy las comunidades siguen peleando por sus derechos y por sus tierras. Más de 400.000 hectáreas de tierra en los llanos orientales están pasando a manos de compañías multinacionales. Y las comunidades que viven allí las expulsaron, las mataron. ¿Qué pasó con ellas? O sea, la conquista no ha terminado, no hay nada que celebrar. La historia de los pueblos ancestrales, de su manera de ser y estar en el mundo, es una historia por descubrir, una historia que nos invita a encontrarnos y a volver a nuestras raíces. La escuela debería ser mucho más crítica para enseñarles a nuestros estudiantes la otra América que no ha sido descubierta, la que fue encubierta, que es una América profunda. Hay una América por descubrir que nos está enseñando, vea, consuma natural, vea, deje de comprar tanta cosa, vea, deje de vivir esclavo de un futuro que no existe, viva ahora. Pero con la resistencia existimos hasta hoy, pero con la resistencia existimos hasta hoy. Con actividades deportivas, culturales y académicas, la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra del municipio de Guacarí celebró 60 años dedicados a la formación de estudiantes y maestros. En 1960 nació la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, una institución que a lo largo de 6 décadas ha formado a miles de estudiantes, no solo del municipio de Guacarí, sino también de diferentes partes del país. La celebración de estos 60 años es sin duda un reconocimiento a esta labor. Eso significa para nuestra institución una labor ardua y constante en la formación de maestros líderes de un gran corazón, capaces de desempeñarse en cada uno de los rincones donde llegan. Estoy inmensamente agradecida con la Normal porque la Normal descubrió talentos en mí que ni siquiera yo sabía que tenía. La celebración de los 60 años de la Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra fue la excusa para mostrar todo el trabajo pedagógico que realiza la institución en la formación de estudiantes y de futuros maestros. Marcamos una gran diferencia entre el trabajo que hacemos las escuelas normales con nuestros muchachos y las facultades de educación, porque posibilita que acá se haga una serie de laboratorios de carácter académico y práctico, toda una amalgama de actividades que hace que el muchacho sea más activo para ir a desempeñar su labor educativa y de enseñanza con los niños de preescolar y básica primaria. Durante todo este proceso de aprendizaje, la Normal ha despertado en mí esas ganas de seguir luchando, esas ganas de innovar. Ha aportado a expresar mi creatividad, mis habilidades, mis actitudes y de corazón brindarlo como una excelente docente. La educación que reciben los estudiantes de la Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra no se limita a lo académico. El arte y la cultura hacen parte integral de la formación. Así quedó demostrado en las diferentes actividades que se realizaron en el marco de los 60 años. Es el trabajo de nosotros, precisamente buscar esos talentos y que salen del aula de clase, ¿no? Del aula de clase, ahí lo encontramos y irlos puliendo. Últimamente ha transcurrido un cambio en los jóvenes, ¿sí? Ya que la educación artística lleva a que el muchacho se entregue más
a estas actividades y se olvide de tanto problema. En estos 60 años lo que están mostrando es la esencia de la educación artística en su parte musical, en su parte plástica. Es bastante satisfactorio que esos muchachos muestren el pedacito que nosotros les hemos dado. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo de la licenciada Janet Polanco, actual vicepresidenta de la organización sindical. Buenas noches, compañeros y compañeras, comunidad vallecaucana, maestros y maestras. A la convocatoria del 10 de octubre, hecha por los estudiantes universitarios en la defensa de la educación pública estatal para la educación superior, tuvimos acompañamiento y hubo presencia de maestros y maestras que defendemos la causa de la educación pública estatal. Esto continuará presentándose en marchas y movilizaciones debido a que no hay intención del gobierno nacional de invertir en la educación. Al contrario, le han subido en el presupuesto nacional inversión a la guerra y no lo están haciendo a la educación colombiana. Los países que hacen parte de la OCDE están considerando que para el año 2019 deben haber por lo menos 80.000 billones de pesos en inversión para educación. Colombia, ¿de qué está hablando cuando Colombia está reduciendo la inversión a la educación? Por eso, compañeros y compañeras, por la baja inversión en educación, fundamentalmente nos va a tocar seguir marchando por todo el país, exigiendo como mínimo que se cumpla con aquello que corresponde a mejorar el tema del sistema general de participaciones. La educación debe ser un derecho, no un servicio, y como derecho nosotros lo seguiremos exigiendo. Una vez llevado a cabo las elecciones del SUTED, tenemos hoy compañeros en FECODE, tenemos a nuestra compañera Isabel Olaya, nuestro compañero Carlos Paz, en la CUT tenemos a la compañera Mireya Rodríguez y la compañera Liliana Vivas, que lograron por todo el apoyo que dimos acá en el Valle del Cauca y en otros departamentos inclusive llegar a esos espacios. Les deseamos lo mejor para ellos y para nosotros como magisterio, porque si a ellos les va bien, si a FECODE le va bien, si en la CUT les va bien, a nosotros también nos va bien. Con relación a la Junta Departamental, nosotros llevamos a cabo las elecciones de las diferentes representaciones y de Junta Departamental. La Comisión Electoral de Garantía ya ha dado su informe final. De ese informe final nosotros hemos citado a los compañeros para comenzar un cronograma de empalme y que ellos nos entreguen entonces o presenten sus cargos conjuntamente en acuerdo a los que corresponden. Igual las representaciones también se les ha llamado para acreditarles en esos cargos que la Comisión Electoral de Garantías nos ha entregado. Desearles lo mejor, la lucha es muy fuerte, muy dura. Sabemos frente a qué vamos a estar y por eso los mejores deseos a estos nuevos compañeros que llegan a estos espacios para defender la educación pública estatal y defender los derechos laborales de nosotros los trabajadores. Buenas noches. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es solo lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.